Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Cultura Fan. Yo soy Diana P. Y parece que haya pasado un milenio y esto está quedando muy raro, quien me está viendo aquí en directo, pero bueno, ya estamos aquí, hemos vuelto y hemos salido de la Greta Kaiju, mi habitual lugar de grabación, para venirnos a Viñetas Cómics, al centro de Madrid, y estamos rodeados de una gente maravillosa y de unas invitadas estupendas que nos van a hablar de Protesto, videojuegos desde una perspectiva de género. Como cualquier señor en Twitter sabe de manera fehaciente, las mujeres no tienen nada que aportar a la industria del videojuego. Es por eso que si alguna desarrolladora, periodista, productora o aficionada insinúa siquiera lo contrario, se levantarán todos en masa y conectados a un wifi que no existiría sin Heidi Lamar, le dirán de manera cruel y violenta que no. Que no son solo los videojuegos, que es que las mujeres no han aportado nada en toda la historia. No han ido a las grandes guerras, no han sido inventoras, ni exploradoras, ni pioneras. Son una minoría en los museos porque ni pintan, ni esculpen, ni interpretan. No hay buenos personajes femeninos porque las mujeres no escriben, ni dirigen, ni producen. Que no es que las mujeres seamos invisibles, lo que pasa es que no nos lo hemos currado lo suficiente. Así, con este tono sarcástico empieza uno de los capítulos de Protesto, videojuegos desde una perspectiva de género. Un ejercicio coral coordinado por Marina Mores y publicado por A Night Games y que cuenta con la presencia de un buen puñado de voces femeninas de la industria del videojuego. Hoy tenemos con nosotras a 4 de las escritoras de este libro. Una es Isi Cano. Bienvenida, Isi. Hola Diana, muchas gracias por invitarme. Mucho gusto de tenerte aquí. Otra es María Pérez Kitsune, que da casi vergüenza tener que presentarla a estas alturas. Hola, encantada de estar aquí otra vez. Y también tenemos a Irene Alvarado, conocida como Naril. Hola, gracias por invitarme. Nada, mucho gusto. También está con nosotros Víctor Martínez, Chico Nuclear, que es el editor de la parte editorial de Night Games. Gracias, Diana. Y bueno, aunque no es lo habitual que en este programa hable en primera persona, la cuarta escritora en este caso, de Protesto, bueno, pues soy yo. Pero antes de empezar a hablar con las escritoras, me gustaría mandar un saludo a Marina Mores, que no ha podido estar aquí hoy, y al resto de nuestras compañeras del libro. A Marta Trivi, a Laura Gómez, a Africa Curiel, a Andrea Sachi, Judith Tur, Paz Boris y Nerea Díaz. Les mandamos un besote desde aquí, ¿verdad? ¿Cómo estáis, chicas? A ver, tenéis que hablar, ¿eh? Esto no vale quedarnos así.
Pues un poco nerviosa porque hay como mucha gente. Y normalmente no hay gente en el Normalmente podcast. estamos en pijama en nuestras Sí, casas sí. mirando a la pantalla del ordenador. Está el Entonces, gato, ya está. esto es un poco intimidante, la verdad. ¿Y vosotras qué tal? Que estáis un poco menos acostumbradas a este jaleo. Pues más nerviosa por la grabación que por la gente, en verdad. Bueno, no Esto va a te, quedar para la posteridad. no te preocupes, que si aquí hay algún fallo, es todo mío. A mí lo único que me preocupa no es la cantidad, es la cercanía. Es como... pero bueno, espero no decir nada tremendamente ofensivo. No. Antes de entrar en materia, me gustaría que Víctor hablara un poco del proyecto editorial de Anait, si te apetece. Pues vale. Nada, la editorial Anite Games es, digamos, la rama de Anite Games, que es una web prácticamente microscópica sobre videojuegos gafapasta, como nos dicen. Y la rama editorial es pues más gafapasta todavía, porque son libros. Y lo que estamos intentando de alguna manera es cubrir un campo que está un poco menos transitado en libros de videojuegos en España, sobre todo, que es el de lo que en inglés y en todos los lados se conoce como Game Studies. Pero este es el 5º libro, Protesto. Surgió hace ya un montón de tiempo, cuando precisamente Marina se puso en contacto con nosotros para proponernos hacer algo así. En ese momento la verdad es que ha cambiado el mundo mucho en año y medio, 2, ¿no? Que han pasado. Pero en ese momento ya era evidente, para mí al menos, que hacía falta algo así, ¿no? O que hacía falta... Creo que sigue haciendo falta, creo que hacen falta más. Uno de los objetivos del libro es que salgan más cosas, más libros, más artículos, más vídeos de YouTube, más lo que sea. Y el enfoque me pareció, la verdad, fabuloso. Ahora se hablará más a fondo, imagino. Pero realmente juntar en un único libro a 12 personas que están dentro del videojuego de muchísimas maneras, además, y que aporten una perspectiva habitualmente, cada vez menos, pero aún así habitualmente yo creo que queda un poco en segundo plano, un poco... Se suele tomar como complementaria o como opcional, ¿no? Cuando yo creo que debería ser un poco más integral a pensar sobre videojuegos y sobre cultura en general, ¿no? Y aparte de eso, nada, espero que leáis el libro, habiéndolo comprado previamente. Si os lo dejan también está bien, o si está, igual en alguna biblioteca está, no sé. Y espero que lo que vayamos sacando este año, que tenemos algunas cosas muy guays, os guste y previa compra lo leáis también. Y si le hacéis un favor a la gente de Viñetas y se lo compráis a ellos, pues seguro que os lo agradecen muchísimo. ¿Qué se va a encontrar el lector? Y esto me podéis contestar tanto vosotras como tú, Víctor. ¿Qué se va a encontrar el lector que compre y lea Protesto? Hombre, yo creo que se va a encontrar mientras las autoras, que son yo creo las que tienen que hablar sobre esto, lo que se van a encontrar es un recorrido bastante completo, en mi opinión, por distintas fases de la creación de un videojuego, en realidad, ¿no? Desde una perspectiva de género, pero en realidad se abarca desde el diseño y la creación de un videojuego hasta su recepción crítica, hasta su uso a nivel doméstico pero también profesional. Se va a encontrar una serie de pinceladas, yo creo, muy interesantes sobre cómo se promocionan los videojuegos, que es una cosa también muy importante. Se va a encontrar paralelismos con la historia del arte, que también creo que son francamente reveladores. En fin, yo creo que se va a encontrar por no tirarnos flores, aunque las merezcamos, yo creo que se va a encontrar una introducción a los videojuegos desde una perspectiva de género que
que es como mínimo útil. Y que tampoco existe de otra manera en nuestro idioma. Creo que esta pregunta la puede resolver mejor Isi, porque, bueno, también por cercanía con Marina Amores, pero ¿cómo fue el proceso de creación de este libro? O sea, ¿cómo surge? ¿Cómo surge No la sé idea? ¿Cómo? El proceso fue duro. Víctor lo puede saber de sobra. Fue bastante duro porque al final, a lo tonto, estuvimos un año entero con el libro, no sé. Más de un año. Y claro, entre el tema de las ilustraciones, yo además entrevisté a 2 desarrolladoras, que la idea era entrevistar a más, pero fue imposible quedar con varias. Entonces, el proceso fue bastante duro, el tema también de las correcciones. Al final, claro, yo nunca había estado tan involucrada en un libro, en la creación de un libro. Entonces, claro, yo imagino que esto dentro de cabeza era lo normal, sobre todo cuando hay tantas autoras colaborando en el mismo, ¿no? Entonces hay que hacer revisiones muy concienzudas, sobre todo el capítulo de Nerea, que es un capítulo muy personal, es muy íntimo, su experiencia en los eSports, y ella más de una vez cuenta a Marina que Nerea decía que ni una coma quería que le cambiaran sin que se le avisara de antemano, porque claro, le había costado muchísimo escribir esto. Entonces, en general, pues claro, yo no te puedo decir si es lo normal en un libro o es más de a cuenta. Yo imagino que al ser tantas autoras encima, ha sido un proceso muy, muy duro, pero creo que una vez yo cuando me llegó en mano ya es como, vale, ya mereció la pena. No, al principio cuando se presentó, cuando se puso a la venta, yo estaba como que todavía no me creía mucho nada, es como, bueno, pues está ahí, pero ya cuando me llegó a mi casa fue como un efecto totalmente diferente, fue como, alas, ¿no? Como una ilusión, sobre todo que yo junto a María he colaborado con las ilustraciones, entonces como hay un poquito de mí en cada capítulo y eso también te llega antes, ¿no? No sé si María quiere hablar un poco de cómo ha sido este proceso, porque entre Isi y María ilustraron, o sea, hicieron la ilustración de la portada del libro y también cada capítulo tiene una ilustración que ilustra un poco, valga la redundancia, de qué trata. No sé si puedes aportar algo a cómo fue este trabajo. La verdad es que fue guay. Sobre todo a mí lo que más me gustaba era pedir a vosotras qué es lo que queríais hablar de vuestro capítulo, o sea, qué es lo que queríais que se viera representado en la imagen, aunque luego alguna vez yo me lo salté, porque lo que me pedíais era muy complicado, no me parecía que lo pudiera resolver bien, pero sí que me pareció muy guay lo de en plan, cuál es la idea general de vuestro coso y cómo queréis que yo lo plasme. Una era en plan que yo decía, pero ¿esto qué es? Pero en general yo creo que ha salido bastante bien, ¿no? Yo estoy bastante contenta. Bueno, ya que tienes tú el micrófono, te voy a pedir que hables un poco de tu capítulo, que hagas un pequeño resumen libre de spoilers, si puede ser. Bueno, a ver, tampoco esto no es un... No vamos a decir nada que a grandes rasgos no sepamos todos, pero bueno, si puedes hacer un pequeño resumen de tu capítulo. Vale, al final de mi capítulo Miki no muere, no os preocupéis. Pero mi capítulo me lo planteó Marina que hicieron algo sobre mi cosa, y mi cosa es el arte. Entonces yo pensé, pues ya está, personajes femeninos. Y empecé a tirar del hilo de personajes femeninos. Aprendí un montón escribiéndolo, la verdad. Porque yo no conocía tanto, sobre todo de juegos así más antiguos, me pillaron a mí, que yo ni siquiera había nacido. Y no sabía, en plan, cómo había sido la trayectoria. Y luego al ponerla por escrito, el balance final es como positivo, digamos, pero si hablo desde el principio... por lo general, los primeros personajes femeninos son estereotipados, son muy sexualizados y en general están dirigidos hacia un público masculino. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues primero de todo es aburrido porque lo que haces es tener como un diseño muy muy limitado y muy repetitivo. Al final los personajes se parecían muchísimo todos entre ellos. También están las limitaciones técnicas, claro. O sea, Luigi y Mario son iguales, pero bueno... salen como muchos estereotipos y eso también repercutía en que hubiera menos jugadoras. Si había menos personajes femeninos, por lo general las jugadoras lo interpretaban como que no había espacio para ellas. O sea, esto, a ver, aquí está la típica persona que te puede decir, esto a mí no me pasaba, y a mí, por ejemplo, en muchos casos no me pasó, pero sí que entiendo que puede ser una barrera para muchas. Sí que entiendo que... yo qué sé, si ves que siempre que sales tú es para que tú seas el premio, entiendo que pueda ser una barrera de
de entrada, sobre todo para juegos así más adultos. En los infantiles sí que no lo encontramos tanto, bueno, los infantiles tenían más animalitos y tal, pero bueno, en los personajes así adultos nos encontramos a Samus, por ejemplo, que Samus es como el ejemplo que se pone, pero es, digamos, el más obvio porque me parece que es la primera, bueno, quitando a Miss Pac-Man, que es en realidad un motivo de copyright, es la primera protagonista que podías mover tú, y el diseño de Samus es bastante sexista. Luego en el tiempo Nintendo lo ha ido como haciendo mejor, pero luego ahora está peor, entonces... Luego el otro ejemplo grande es Lara Croft, que también es el otro que se usa, que además Lara Croft no solo es sexista, sino que también es racista, porque Lara Croft iba a ser al principio Laura Cruz, y dijeron, no, que vamos a poner una latina de protagonista, no, a la británica. No, entonces... En Lara sí que vemos, por ejemplo, cómo ha ido de ser una señora con las tetas picudas y muy grandes a ser un personaje con más o menos agencia. Y me parece que eso es como un resumen muy bien de cómo han ido los personajes femeninos, que ahora, por ejemplo, están muy guays. La verdad es que me da mucha pena que no haya... O sea, en realidad me parece bien que haya salido el libro, pero si hubiera salido un poco más sí que se podían haber metido aún más personajes que hacen cosas guays. Por ejemplo, me parecía muy guay haber metido a Cassandra de Assassin's Creed Odyssey, porque me parece que es un ejemplo perfecto de lo que habría que hacer al hacer personaje femenino y masculino, que sean iguales y que tengan los dos, digamos, la misma diferencia de poder con el jugador. No hacer al personaje femenino sexualizado y ni al masculino fuertote, sino hacerlos pues más o menos iguales. Y más o menos este sería un resumen del capítulo. En la presentación que hicimos, la otra presentación que hicimos en Madrid, en La Sombra, comentabas una anécdota bastante, yo creo que esclarecedora sobre el tema. Y es que tú comentabas que cuando tú eras pequeña, la primera vez que jugaste a Pokémon, tú no podías elegir si eras chico o chica. Y creo que es bastante relevante el hecho de que cuando tú estás jugando como... No, obviamente Pokémon no es un juego en primera persona, pero sí que eres tú el avatar, sí que eres tú el muñeco y tenías que jugar siempre como... Sí, además, Pokémon justo me encanta porque Pokémon ha pasado de ser solo un chico a que en vez de preguntarte si eres chico o chica, te preguntas ¿cuál eres de la foto? Lo cual está súper guay, porque si eres no binario, pues encajas también dentro de la definición que te propone el juego, ¿no? No eres un chico o una chica, sino, bueno, ¿qué avatar te gusta más? Y me parece que es como una situación totalmente ideal. Bueno, pues si te parece, Isi, vamos a hablar un poco. Isi pone cara de miedo cada vez que le pasan el micrófono. Y lo espero, es como que... Vamos a hacer pues un poco el mismo ejercicio que hemos hecho con María. Vamos a hablar un poco de tu capítulo, que es súper interesante. Yo cuando me lo leí dije, wow, aquí hay muchas cosas que no solo no estamos acostumbrados a leer de forma habitual, sino que no estamos acostumbrados a leerlos relacionados con los videojuegos. Sí, bueno, para quien no me conozca, yo estoy haciendo un doctorado de investigación y creación en arte contemporáneo. Entonces, mi tesis doctoral consiste en básicamente las referencias a las vanguardias artísticas del siglo XX que hay en los videojuegos. Entonces, yo estuve mucho tiempo dándole vueltas a los colectivos. Al final, ese tipo de colectivos artísticos que se ven en las vanguardias, pues normalmente son todo hombres, habitualmente. Si ve alguna mujer, suele ser la mujer de, o lo que se considera una musa para ellos, una modelo que utilizan todos. Entonces, yo estaba como que tenía muchas ganas de escribir sobre este tema, porque al final la mujer en las vanguardias era una intrusa y en los videojuegos se considera lo mismo. Entonces, cuando Marina me ofreció escribir un capítulo en el libro, lo tuve súper claro. Digo, yo tengo esta investigación aquí pendiente y tengo que darle una salida. Entonces, el primer apartado del capítulo justamente habla del antiarte, de cómo el arte de vanguardia surgió como una contestación a la academia, a todas las restricciones y a todo lo cuadriculado de la academia, mientras que a la vez caían en clichés machistas, ¿no? y misóginos. Y hablo de Mina Loy, que es una artista que estuvo en la vanguardia futurista. Prometo que en mi capítulo hay muchas notas al pie, ¿vale? Entonces, sufrió machismo en su colectivo y cuando salió del futurismo hizo lo que se conoce como el manifiesto feminista, el primer manifiesto feminista en arte. Entonces tengo ese apartado, luego hay un apartado que es quizá
para mí el que más me ha costado escribir, el más duro y el que más miedo me da, que se llama El coño como jefe final, en el que hablo de cómo la desnudez femenina ha estado como tapada en el arte o censurada en cierta manera. Si cuando había que enseñar un pene no había problema de hacer un frontal, pero en cambio cuando hay una mujer femenina había un elegante cruce de piernas o un velo, ¿no?, tapando esa zona. Y encima en los videojuegos se ha tratado fatal todo esto. Normalmente nos encontramos como ejemplos como Silent Hill o Catherine, en los que hay directamente monstruos que son labios vaginales. Entonces, hablo un poco de cómo se ha usado, por un lado, como motivo de censura en el arte y como herramienta misógena por parte de hombres, y como la mujer siempre se ha visto como musa y no creadora. Y luego hablo de cómo las artistas usaban todo esto para reivindicar su posición. Entonces eso me lleva a mi último apartado, que justamente, por cierto, hay una parte del apartado anterior que me meto muchísimo con Braid y es siempre divertido meterse en un juego que adora a todo el mundo, así que espero que lo disfrutéis. Y en el último apartado justamente hablé con Nina Freeman, tuve la oportunidad de hablar con ella, que es lo más bonito del libro, ha sido que pude hablar con Natalie Bookchin y con Nina Freeman, casi lloro, sobre todo cuando tuve que entrevistar a Natalie Bookchin porque yo la estudié en la carrera. Y entonces, claro, yo estaba muerta de miedo, menos mal que me dijo por escrito, si llega a ser llamada, yo creo que no hubiera podido hacerlo. Y en las entrevistas además están online en la editorial, por si alguien tiene curiosidad. Y Natalie Bookchin tiene una obra preciosa, a la vez muy horrible, que es justamente, se llama La intrusa, y tú vas jugando a varios minijuegos y conforme vas ganando los juegos te va contando el relato de Borges, que se llama La intrusa, en la que dos hombres se pelean por una mujer y la solución es matar a la mujer. Entonces lo que intentaba contar Natalie con esto es cómo se sentía ella cuando empezó a hacer cosas en nuevas tecnologías, en desarrollo de videojuegos. Y el último apartado va justamente de eso, como Anna Antrophy, Natalie Bookchin, Nina Freeman y un largo etcétera de desarrolladoras utilizan videojuegos para contar cosas que les han ocurrido o como elemento reivindicativo para hablar del machismo. En todos los capítulos a veces es muy difícil no entroncar o no encontrar como puntos de nexo, porque al final todas estamos hablando de un tema en común, que es el género, y al final la bibliografía en muchos casos es muy similar. Pero tú comentas una cosa que me llamó mucha atención y pones como un ejemplo de paralelismo. El caso de la pintora Clara Peters, que es una artista barroca que hacía bodegones, y Donna Bailey. Bailey, ¿vale? Sí, vale. La creadora de Centípede, que son ambas artistas que tuvieron que asumir ciertos preceptos negativos de su momento, por decirlo así, porque bueno, las artistas en su momento, como tú no podías ser artista porque tú estudiaras en una academia, sino que tenías que irte a vivir con el maestro artesano, con el maestro artista, y eso las mujeres no lo podían hacer, bueno, pues ella sufrió todos los preceptos negativos de su decisión, igual que la creadora de Centípede sufrió el hecho de trabajar como pionera en un estudio de videojuegos. Haces una comparación más o menos así, sí. Y me parece como que eso acaba luego reflejado en el capítulo de Naril, de Irene. Bueno, me parece muy interesante esa comparación, en realidad. Sí, justamente la primera parte del capítulo intentó como meter desarrolladoras, porque hablo, por ejemplo, de que en el surrealismo muchas artistas trabajaron bajo seudónimo, que también ha sido el caso de bastantes desarrolladoras japonesas. Y luego, por otra parte, pues hay un vídeo muy bonito, hablando de Donna Bailey, hay un vídeo muy bonito, si lo buscáis en YouTube y su nombre es el primero que sale, en que justamente cuenta esta experiencia, y es una mujer que ella tuvo que como acostumbrarse a trabajar entre hombres, pero a la vez es muy consciente del machismo que hay en la industria, ¿no? No es como otras desarrolladoras retro, que siempre me repatea un poco leer entrevistas de que admiten o dicen que no hay machismo en la industria porque ellas no lo han vivido. Y en cambio Donna es todo contrario. Mira, yo no lo he vivido, pero sé que existe esto. Y es un vídeo muy bonito, además aparece con su perro, es súper importante eso. Y no sé, recomiendo que lo veáis, es súper cortito además, y así os acercáis un poco a esta mujer, que es genial. Otro tema que entronca también con el de Naril, y te prometo que ya paso a ti,
es que gracias a un poco la democratización del software, el software libre y que las herramientas sean cada vez más fáciles, hace que ciertos colectivos reivindicativos puedan crear videojuegos más diversos, inclusivos o experimentales. Eso me pareció también muy guay. Sí, justamente en la entrevista de Nina Freeman iba por ese rollo y la idea de meterla a ella era por eso, porque Nina Freeman justamente viene de la poesía, ella escribía poesía con sus amigos y fueron sus colegas los que dijeron, le animaron a hacer videojuegos a raíz de que ahora todo el mundo puede hacer un videojuego y esto es así, ¿vale? Hay 1000 tipos de herramientas diferentes muy sencillas de usar. Y eso ha servido a casos como Nina y otras mujeres a expresar muchísimas cosas, ¿no? que les pasan en el día a día. Creo que pongo también el ejemplo de Karina Pop, que ha hecho un videojuego que se llama The Mississippi, que habla de su rutina de su día a día y es también muy sencillito. Entonces yo creo que intento que mi apartado final, hablando de desarrolladores, motivar a otras mujeres a desarrollar su videojuego, ¿no? No tiene por qué ser algo competitivo, no tiene por qué ser algo, ¿no?, muy elaborado, simplemente contad algo que os apetezca contar. Bueno, pues vamos a pasar ahora al capítulo de Irene Alvarado, de Naril. Adelante, como ella, sin destriparlo todo demasiado, pero cuéntanos a ver en qué se basa. Vale, yo por este capítulo tuve que hacer una investigación bastante profunda, leer muchos textos de cuando se creó lo que es el software, la programación, ya que al fin y al cabo que lleva la programación existiendo 50 años, 60, así que está todo perfectamente documentado y descubrí cosas que no sabía. Entonces, la verdad es que aprendí mucho. Porque existe primero como un nivel de conciencia de, no, la programación es y ha sido siempre de hombres, ¿no? Luego está ese segundo nivel de conciencia de conocer a la que creó el primer programa, Lady... Me quedé en blanco. Eso, Ada Lovelace. Sí, o sea, que es como que se la conoce y es muy famosa, o se conoce otras figuras como la creadora de COBOL, pero, o sea, se consideran excepciones, como que estuvieron ahí, fueron figuras que sí, que fueron privilegiadas o que las mujeres deberíamos como querer alcanzar ser ellas, como Marie Curie, cosas así, la típica discusión que te encuentras de es que si realmente hubieses querido, hubieses podido en esa época. Pero luego de repente te encuentras de que la creación de la programación no fue en plan simplemente Ada Lovelace. Ada Lovelace, o sea, creó un escrito de antes de que existiesen lo que son las máquinas actuales. Las que crearon, por así decirlo, el primer convenio, la primera conceptualización de lo que sería la programación, fueron 6 mujeres que programaron el ENIAC, que es como la primera máquina actual, que se programa más o menos como ahora, ya que aunque está hecha de otros materiales, era el mismo concepto, y esa carrera, o sea, la carrera de software, estaba hecha precisamente por mujeres, o sea, era una tarea femenina, porque en ese momento estaban en guerra, y se animó a que las mujeres se apuntasen a hacer trabajos y la programación se creó siendo básicamente de mujer. Y cuando se acabó la guerra, no pudieron echarlas porque no existían hombres que tuviesen esos conocimientos y esas capacidades. Y por muchos intentaron echarlas de todas las maneras, pero ves el poder que al final, que la cultura a veces es más poderosa que incluso a ciertos medios de ese tipo, que cuando el Apple II, el ordenador Apple II se popularizó y de repente estuvo en todas las casas de América y se vendió como un juguete para niños, fue cuando de repente dejaron de haber mujeres que estuviesen interesadas en la carrera de ingeniería del software. De repente, ¿sabes? Y esto es como que algo que nadie te ha contado, nadie te ha dicho, y vemos tratados como el memo que sacó de Google James Amor. Es como, no, las mujeres no tienen interés por biología. Y es como, pero tú te has leído la historia de esto, o sea, las mujeres crearon tu carrera. ¿Quién te crees que eres? Y
hablo primero, eso es la primera parte del capítulo, hablo de la historia y de lo que necesitamos esos referentes, quizá para saber que no es que las mujeres le falten algo de dentro, sino que nos han expulsado de nuestra profesión. Y luego hablo de todas esas barreras culturales que hacen que las mujeres acaben no estudiando, o si lo estudian acaben yéndose de la propia industria de programación y de videojuegos. Como he comentado antes, hay algunos capítulos que como que se encuentran en algún punto, y el tuyo y el mío se encuentran en esta estadística que existe, en el que de repente en los años 80 descendió bruscamente la participación, o sea, la presencia de las mujeres en las carreras de computación o de informática. Hay una cosa que dices, lo que decías al principio sobre que las mujeres, como las pioneras en computación o las pioneras en software, fueron mujeres con el privilegio de estudiar o como si estuvieran como tocadas por una especie de don mágico que las hiciera increíbles portentos, que las dotara con una inteligencia especial o algo así. Entonces tú dices en tu capítulo algo muy interesante, que es que las mujeres tenemos derecho a poder ser mediocres, porque se nos exige ser brillantes en todo lo que hacemos. Y obviamente una mujer es un ser humano y todo el mundo tiene derecho a fallar. Sí, precisamente en el capítulo también toco que se ha creado la ficticia idea de que para ser programador o para saber programar tienes que ser un tipo específico de persona, tienes que tener una mente hecha de una manera, tienes que ser bueno en ciertas cosas, encajar con esa identidad de geek, friki, lo que sea, y no simplemente una habilidad que cualquiera que la estudie puede aprender. Y entonces a las mujeres les aparta eso, en plan, como no encajo en ese genio vocacional de tal, nunca voy a poder ser programadora, cuando simplemente es una habilidad que pueden desarrollar más y que precisamente tienen derecho a ser una trabajadora más. Existen un montón de puestos de programación. No es que solo 4 personas en el mundo sean las elegidas y que tengan que puedan hacer programación o crear programas, sino que existen montones de puestos abiertos para gente para programar, y que hay una gran necesidad de gente mediocre en el medio de que tire de él. O sea, es la fuerza de trabajo de la gente mediocre la que al final consigue avanzar o crear el software en sí. También hablas en tu capítulo de cómo las mujeres intentan como mimetizarse en su entorno de trabajo, o masculinizándose o feminizándose en exceso. Sí, o sea, precisamente al verse el campo de la programación como... No es que se vea, es que lo es un campo de un montón de hombres que solo hablan entre sí, tienen conexiones entre sí, entonces para entrar en ese pequeño club tienes que intentar ser uno de ellos, o ponerte como la damisela en apuros que ellos deben ayudar. Te puedes poner una falda corta, poner la voz aguda, y es como, ay, perdona, ¿me ayudas con esto? Y así ellos, con su paternalismo, es como, sí, quita, que yo te ayudo. Y así puedes quizá conseguir que te traten bien, pero a su vez también puedes hacer lo contrario, vestirte como ellos, hablar como ellos, y actuar exactamente como ellos, reírles las gracias, aunque en el fondo sepas que es terrible, o sea, porque yo creo que tiene que haber una gráfica de bromas racistas, homófobas, transfobas, etcétera. A mayor número de hombres en una sala, mayor número de bromas de ese tipo. Entonces, al final, para que no convertirte en el extraño, al final tienes que tragar y convertirte en uno de ellos, e incluso bromear de esa forma, pero que a la vez es muy cansado, porque es como, es que esto no soy yo, esto no cuadra con mis valores, no cuadra con mi personalidad, y me estoy destrozando en esta empresa o en este grupo de desarrollo cuando debería valorar mi salud mental. Exacto, y tanto hacer una cosa como la otra, es decir, feminizarse en exceso o hacerse la tonta o la poco inteligente,
como masculinizarse e intentar entrar en el club y ser uno de ellos, son dos actitudes bastante negativas. Sí, o sea, es porque al final te conviertes en un estereotipo, o sea, dejas de ser una persona, dejas de ser un individuo, te conviertes en un estereotipo, el típico de la santa y la puta, ¿no? O eres eso, o eres la inocencia pura, la luz, o eres tan mala como ellos. Y es una gran deshumanización a una misma, deshacerte de tu persona y plantar a ese estereotipo dentro de ti. O sea... Bueno, ahora tenía pensado hablar sobre mi tema, pero es un poco raro. Bueno, va. Mi tema trata sobre la publicidad y sobre cómo la publicidad, en conjunto con la cultura pop, generó una identidad gamer o una identidad geek o friki o alguna cosa así, y cómo hizo que, pues como lo que hemos estado hablando con Naril, cómo hizo que unas carreras o unos intereses que eran comunes tanto para hombres como para mujeres, al empezar a estar representados solo por hombres o apartar a las mujeres del foco de atención, de repente cambiaran los gustos de toda una generación. Y cambiar los gustos de una generación y cambiar los hábitos de consumo de una generación lastra muchísimo el cambio a la siguiente generación. ¿Por qué pensamos que a las chicas no nos gustan los videojuegos o los cómics o la informática? Porque durante los años 80 y 90, cuando tú veías un anuncio sobre... no sé cuántos anuncios de cómics habían en la tele antes, yo la verdad es que no me acuerdo de ninguno, pero cuando veías un anuncio de ordenadores o de videojuegos, quienes aparecían jugándolo solían ser chicos o hombres adultos. Entonces, eso no hace que automáticamente las mujeres digan, oh no, esto no es para mí. Pero obviamente, cuando te quitan de ahí, ya no eres tú la persona que quieres ir a comprar ese producto. Ya no eres tú la persona que se va a interesar en eso. Entonces, al borrarnos de esa imaginería, al borrarnos de la publicidad, hizo que las mujeres dejaran de interesarse. También luego hablo más adelante en el capítulo, hablo de un poco el momento en el que se intentó que las niñas y las mujeres, o sea, se intentó volver a homogeneizar el público y que todo el mundo fuera capaz de disfrutar de los videojuegos, que fue cuando Nintendo sacó la Nintendo DS Lite, que aquí en España se publicitó con Amparo Baró. Amparo Baró, que hace ya un par de años que murió, tenía casi 70 años cuando salió en ese anuncio. Eso fue una cosa tremenda en este país, tremenda. No solo porque no estábamos acostumbradas a ver niñas o mujeres anunciando videojuegos, sino que no estábamos acostumbrados a ver a una señora prácticamente, pues no anciana, porque ahora mismo decirlo a una persona de 65 años o 68 años que es anciana es un poco... Quiero decir, no nos hemos ni jubilado todavía. pero como que está pues mayor, una señora mayor, anunciando juegos de Nintendo, que es una mayor de los videojuegos. Y bueno, pues parece como una conclusión un poco común, que prácticamente todas sacamos en nuestros capítulos, pero la verdad es que se está como empezando a ir por el buen camino. Ya es verdad que los anuncios de videojuegos en la tele, porque entendamos que ahora mismo quien está interesado en un videojuego no lo compra por una publicidad que ve en la tele, porque prácticamente la gente no ve mucho la tele ya. Pero antes la única forma de saber qué videojuegos había en venta era o la tele, o si estabas ya un poco instruido en videojuegos, las revistas. Entonces, pero ahora mismo cada vez hay menos protagonistas en la publicidad de videojuegos. Ahora el protagonista es el videojuego, ya no hay... Pues por ejemplo, yo me acuerdo cuando salió en la publicidad del WoW. ¿Vosotros acordáis quién era el...? Me estáis diciendo que sí. ¿Quién era el protagonista de la publicidad del WoW en España? Willy Toledo. Willy Toledo diciendo, soy un paladín. Eso era tan ridículo
tan ridículo, pero es que además era muy ridículo porque además en Estados Unidos quien era el protagonista era Chuck Norris, que es que... ¿Me estás comparando? Hombre, nuestro Chuck Norris es Willy Toledo. Pues eso, nuestras referencias eran Chuck Norris como, o sea, Willy Toledo como Chuck Norris y Amparo Baró, que la publicidad en Estados Unidos de la DS Lite la protagonizaban Liv Taylor y Nicole Kidman, que eran mujeres mucho más jóvenes que Amparo Baró. Entonces, quiero decir, por una vez en la historia de la publicidad, España ha estado ahí como en la punta, en plan, haciendo cosas realmente innovadoras. O sea, bueno, pues eso, que poco a poco vamos encauzándonos, vamos yendo por un camino un poco mejor. Ya hemos dejado de ver famosos en los videojuegos, en la publicidad. Eso es mentira. Pero eso es mentira, ¿verdad? Eso es mentira, porque ahora hay mucho... Hablando de publicidad cuestionable, no hubo en la Super Bowl, no hubo hace un par de años o 3 un juego para móviles, no sé exactamente cuál era, típico juego para móviles así raro, que salía una supermodelo, como con un bikini así, como en alas. Me suena. O sea, que sigue ocurriendo. Es más, creo que fue muy criticado en ese momento el anuncio, que está bien. Sobre los anuncios, quería hacer un apunte que me resultó muy curioso. Cuando estábamos presentando en Bilbao Identidad Gamer, otro libro de A Night Games, la editorial de moda, Daniel Muriel, el autor, me dijo, joder, tráete en un pendrive anuncios retro, porque quería hablar sobre eso, sobre cómo la publicidad había moldeado un poco la figura del gamer. Y claro, hay muchos anuncios de la época de los 8 y 16 bits, pero también anteriores, incluso de recreativas, ¿no? Hay un anuncio, no recuerdo de qué máquina era. Hay dos recreativas que me parecían grotescos, porque uno es como de ambientación paramilitar, guerrillera, y sale como una tía en bikini con una metralleta, en bikini militar. No vayas así a la guerra, hija, porque te vas a arañar. Y había otro que era de un juego de lucha, no sé si del Mortal Kombat o algo así, que salía un tío que se le suponía musculado. Entiendo yo que la persona que hizo el anuncio quería como poner un tío musculado, ¿no? Pero es un tío como fofo, parecía más como un disfraz de estos inflables con unas gafas así como muy radicales, y como no jugando tampoco, como haciéndole así a la pantalla, en plan, guay. Y entre muchos anuncios horribles que encontré, algunos recientes, en el libro En Protesto sale uno de Vita, sí, que es sorprendentemente reciente y sorprendentemente vasto, la verdad. Yo no sé quién aprobó ese anuncio. Es de una agencia de publicidad bastante importante francesa. ¿Sí? ¿Cómo no? Encontré uno de, no sé si era de Atari o de Commodore, no recuerdo exactamente, que parecía casi lo típico que hacen ahora de coger anuncios antiguos y darles como la vuelta, ¿no? De poner, yo qué sé, pues un tío con... precisamente el de Vita, hay una versión como modificada que es un tío con dos paquetes, con un paquete por adelante y otro por atrás. ¿De verdad? Sí. No llegué yo a ver. Pues era uno muy antiguo que salía una niña en su cuarto jugando a no sé qué juego con un perro y como con una escafandra, como haciendo ahí un roleplay extremo, y lo presentaban como un juego para niñas, y no era un juego femenino, no era el New Style Boutique, que sí que lo presentan para niñas, era como un juego de exploración espacial. Y es un anuncio de los 70, ¿no? Sí, de hecho, en el capítulo también comento que los primeros anuncios que se pudieron ver en Estados Unidos sobre videojuegos estaban protagonizados tanto como por niñas como por niños. De hecho, hay uno que a mí me llamó mucho la atención porque es una niña diciéndole a Pelé, o sea, Pelé pierde la partida y le dice, tienes que practicar más, ¿eh? Que a mí me pareció muy tróspido. Pelé. Que Pelé, no sé si sabéis quién es, pero era un jugador de fútbol hace muchos años. Bueno, pues eso.
Y me parece como... O sea, ahora mismo sería un poco raro dejar a un señor mayor con una niña jugar. Mientras no sea cura. La cosa es que no, pero que esos anuncios, ese tipo de anuncios, vistos hoy, a mí me resultan chocantes. Es como, son como marcianos. Es como, estos no son los anuncios. Entre todos esos anuncios horribles de... Es que hay muchos muy jodidos, vaya. Hay uno que pone, que me parece insensible hasta para la época, vaya. Que salen como un padre y su hijo jugando al Virtua Fighter o algo así y pone violencia doméstica. Como con letras de sangre. Es como, pero bueno, quiero decir, en los 90 este tema ya era chungo, vaya. No sé qué. Entre todos esos anuncios, como que se pueden encontrar momentos de claridad súper localizados y resultan... O sea, es un contraste extremo. Creo que ese contraste extremo demuestra de alguna manera que la tendencia general, desde luego, era otra, ¿no? Bueno, es que hubo como... Ya digo que en el comienzo de la publicidad de videojuegos era como más social, era una cuestión más social, más familiar, etcétera, y luego hizo un volantazo al solo niños, solo adolescentes, solo juegos bélicos o juegos de acción. Y bueno, eso cambió totalmente el hábito de consumo, ya cambió totalmente el público. Antes has comentado el libro de Identidad Gamer, que bueno, en un programa de Cultura Fan, iba a decir un programa de protesto, en un programa de Cultura Fan entrevistamos a Daniel Muriel. La verdad es que los recomiendo leerlos a la vez, o sea, a la vez, uno primero, luego el otro, uno al lado del otro, en el orden que uno quiera, pero la verdad es que se complementan bastante, el de Identidad Gamer y el de Protesto. Así que son dos buenas lecturas para leerlas bastante seguidas. No sé si queréis añadir alguna cosa más, chicas. Bueno, si queréis ver vídeos en plan de anuncios con famosos así, hace poco hay uno de Joaquín Reyes disfrazado de Kratos. Que, bueno, tiene un poco de tela. Y respecto a lo de Identidad Gamer, yo también hablo un poco de eso en mi capítulo, de que aunque el número de mujeres que juegan ha aumentado, no ha aumentado el número de mujeres que estudian programación. O sea, y es un problema precisamente de esa identidad, de como las mujeres por mucho que juegan no se identifican como los videojuegos de verdad, entre comillas, y la creación de los videojuegos o el código, pues aún así siguen sin estudiar o siguen sin querer ser programadoras. De hecho, esta misma semana ha salido el libro blanco del videojuego de Dev. Y bueno, los datos son como para echarse a llorar. O sea, si ya en general son como para echarse a llorar, la presencia de las mujeres en el desarrollo es como... No sé, tú estuviste en la presentación, no sé si puedes... Es medio punto menor que el año pasado. Creo que el año pasado era 17% y este año es 16,5%. Creo recordar. O igual el año pasado era 16 y este año es 16,5, no me acuerdo. Pero bueno, ha habido una variación de 0,5. Sí, bueno, por nuestra parte, como estamos desde FENDEPS colaborando con todo el libro blanco y todo eso, nos sorprendió, hicimos una búsqueda de la palabra mujer en el libro blanco y fue un error. Creo que aparece el tema... aparece la palabra como 3 veces en un párrafo y ya no se habla muy poco de representación femenina. Son dos líneas, creo, ¿no? Sí, no hay apenas además datos. Entonces eso da un poco la imagen de cómo está la cosa. ¿No os da un poco la sensación de que al final todo el tema de género o todo el tema de la representación de la mujer se está quedando como en un nicho en el que solo nos escuchamos entre nosotras y no nos escucha? Quiero decir, esto es una reflexión un poco triste que se me acaba de ocurrir, pero es como que no, quien debería escuchar este discurso no lo está escuchando y al final nos estamos solo escuchando entre nosotras. Sí, la verdad es que hace poco salió como la discusión otra vez de mujeres de verdad que juegan versus mujeres que lo harán porque, yo que sé, fingen o les gusta chupar mandos. Y es como, yo creía que esto se había resuelto hace 5 años. Pero, o sea, ver muchachas que aún existen y que tengan esas ideas me hace pensar que a lo mejor nuestra voz solo está llegando a nosotras, a nuestros círculos, y que nosotras vemos una mejoría,
porque nuestros círculos están claramente mejorando, pero no alcanzamos a la gente que está fuera. Es un poco deprimente, pero... De hecho, tú antes comentabas que el anuncio de Evita es insultantemente reciente y es de hace como unos 5 o 6 años, una cosa así. Parece increíble, pero al menos mi sensación es como que hemos mejorado algo, hemos mejorado un poco. No es tan raro que en 2011 o 2012 salieran anuncios tan terriblemente sexistas, pero es como muy relevante porque ahora mismo, o sea, hace 5 años Protesto no podría haber salido, al menos en España, porque no había, a mí me da la sensación de que se ha generado un discurso crítico de todo este tipo de problemática, también a raíz del Gamergate y de ciertas cuestiones bastante terribles que han sucedido en los últimos años, que han despertado también un discurso crítico. ¿Vosotras qué pensáis? ¿Estamos mejorando? ¿Estamos yendo para atrás? Bueno, yo quería matizar lo que ha dicho Naril. Sí que es verdad que sigue habiendo como no discusiones que damos por superadas o debates que damos por superados, como el tema de la sexualización y la fantasía de poder, que es como ya... Pues a mí en el último E3 mismo me vinieron gente diciéndome otra vez lo de Marcus Phoenix, que está sexualizado y cosas así. Y dije, no puede ser, hemos vuelto hace 5 años, espérate, era como, no puede ser que estemos todavía aquí. Pero sí que también quiero dar mi punto de vista un poco optimista. Yo colaboro activamente en FENDEPS y estoy muy orgullosa de la comunidad que hemos conseguido reunir en Madrid, que esto hace unos años era impensable, en cómo hemos aumentado la asistencia de mujeres en eventos. Y... por un lado tenemos esto, que es que el problema es que lo malo suena siempre más. Es decir, a lo mejor un idiota dice una barbaridad y es lo que más suena. Y nos quedamos con ese comentario en vez de mirar alrededor. Que es normal, nos pasa a todos, porque al final es lo que ofende, es lo que duele, es lo que dices. Y para esto estoy haciendo todo esto, ¿no? Para que la gente se quede solo con un par de cosas. Pero si salimos un poco de redes sociales, salimos de diferentes ámbitos, yo soy profesora de desarrollo en un colegio y digamos que es que el problema del feminismo en videojuegos es el mismo problema que tienen los videojuegos siempre. Pues sigue habiendo el tabú, el cliché de que los videojuegos conviertan a los niños en asesinos, ¿no? Sigue habiendo lo de la violencia. Es una cosa que tú sales de redes y es que aún no está superada, ¿no? Yo cuando hice mi máster, de mi clase nadie había tocado un videojuego. Y yo a mis compañeros de trabajo les cuento las barbaridades y los insultos que me llegan a redes y no lo entienden directamente. Entonces yo creo que animo a la gente a salir un poco de la burbuja de, como decían ahí, de nuestro entorno conocido y ver realmente hasta qué punto está habiendo una influencia, ¿no?, sobre todo esto. Yo la verdad es que no sé qué decir. Es que por un lado se avanza, pero es que por otro lado también se va retrocediendo. No me parece que sea una cosa que se pueda ver lineal, sino que siempre va a haber de todo, ¿no? O sea, a mí me gustaría que fuera todo mejor, lógicamente. Pero sí que creo yo que, en plan, lo que habéis dicho, que hace 5 años esto no hubiera salido. Quizás porque no había una comunidad así de mujeres contactada tan fuerte como la que hay ahora. O sea, porque dices, estamos en nuestro círculo, pero ese círculo ha salido de alguna parte. Y creo que eso ya sí que cuenta como mejora de alguna manera. Sí, y bueno, la conclusión en tu capítulo también es positiva, quiero decir, es un poco como el mío. Obviamente no es que hayamos mejorado drásticamente, pero parece como que el camino que se está siguiendo, pues... Sí, de hecho, en mi capítulo me da mucha pena también que no haya pasado porque habría molado mucho hablar del beso famoso de Ellie en el E3, porque eso me parece que es, eso es que no se ha hecho nunca, entonces eso me parece que es un avance bastante grande. Claro, yo de hecho cierro mi capítulo poniendo como un ejemplo de cosa positiva un anuncio de Call of Duty. Que... Yo qué sé. Nunca en la vida yo me hubiese dicho que me iba a encontrar en esa tesitura, pero bueno, sí, pues un anuncio de Call of Duty como una cosa a remarcar. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Como estamos tan apretados y tenemos cables y todo por medio, vamos a hacer una cosa. Quien tenga una pregunta, levante la mano, le damos el turno, la dice gritando y yo la digo al micrófono. No, así que no vuelva. A ver, manos. ¿Nadie tiene preguntas?
No. O sea, a ver, ¿cómo lo digo? Vale, bueno, te lo digo, me da igual. Quería un poco que yo todavía no me he leído el libro, ya os lo digo ya. Pero bueno, me parece muy curioso, yo siempre estoy como muy a tope con la perspectiva de género en general de cualquier cosa. Sí que quiero, o bueno, que me gustaría que en el futuro la gente que estáis ahí todo el día haciendo cosas súper guays, echo mucho de menos, y aquí también tendrá que decir algo el editor, pero me gustaría que también se diera mogollón de voz, que no sé si lo notáis, que muchas veces parece que solo podemos hablar de perspectiva de género. No critico el libro, no quiero que lo veáis así para nada, pero a veces lo que me da pena es eso, que parece que cada vez que vamos a hablar de algo, cada vez que tenemos que decir algo, tiene que ser perspectiva de género, perdón, no estoy acostumbrada a hablar delante de tanta gente. Y era un poco, a ver si quería saber un poco proyectos personales, ya tiene como lo que veo de su tesis, doctorado, perdón, y quería saber un poco más qué hacíais, que si teníais algún otro proyecto más en el que daros mis dineros. ¿Quién quiere empezar? Va, ahí sí. Que tú tienes un montón de proyectos, no digas que no. Lo que pasa es que a lo mejor no sé, le voy a deprimir un poco en el sentido de que son muchos de género, ¿sabes? Pero bueno. Sí, vale, muchos proyectos. Organizo la Game Jam de Talentum en Telefónica. Actualmente estoy organizando otra jam, que no puedo decir más, pero no tiene que ver con Telefónica. Soy colaboradora activa en la Asociación de Mujeres Desarrolladoras de Videojuegos de FENDEPS, donde también hago talleres para niñas con la ayuda de Girls Make Games y mi compañera Eleazar Herrera. Luego, por otro lado, mi tesis doctoral, que me ocupa gran parte de mis días y mis noches. Entonces, soy profesora de desarrollo de videojuegos, robótica y diseño multimedia en un colegio. Sí, es una asignatura de primero a sexto de primaria. Y no sé, a veces me dejan escribir en nivel oculto, ¿vale? Pero creo que poco más, creo que lo he dicho todo. Bueno, yo hoy vengo un poco... que me siento un poco infiltrada, porque, bueno, llevo un año haciendo videojuegos en un grupo y tal, pero debido a cómo está la industria he tenido que irme a otra industria y a programar en tecnología de la información, o sea, sí que es un poco derrota personal, pero o sea, el resto de mi tiempo libre pues lo dedico a crear videojuegos por mi cuenta con amigos y también a participar en FENDEPS, a hacer talleres. Y también, bueno, hace mucho que no, pero escribo artículos para Terebi o a veces en el blog de FENDEPS. Y muchos de ellos no tienen ninguna visión de género, o sea... Aunque siempre me gusta darle siempre esa puntillita, porque o sea, al final todo tiene cierta lectura de género. No. Bueno, a mí ya me conoce. A ver, yo escribo de juegos. A mí en realidad lo que me gusta es escribiendo un videojuego, pero en realidad yo os cuento un anime. En plan, yo digo, os saco un tema, este juego, pero en realidad os estoy hablando de un anime, es lo que más me gusta. Y luego también me gusta hacer videojuegos yo, porque es verdad lo que dijo Easy, de que en realidad es súper fácil ahora hacer un juego. Y aprendí a programar en Rempi, que es súper fácil. Y me parece divertidísimo. Y a mí hacen juegos a mi bola, en plan, cada poco saco un Twine o un Rempi y es muy divertido, es súper satisfactorio porque realmente la diferencia entre esfuerzo y resultado es como que está muy bien, es muy óptima y a mí me da mucho gustito hacer mis juegos y mis cosas. Y también dibujo cómics, que también no lo dibujo muy bien, pero a mí me hace mucha gracia dibujarlos. Y escribes artículos también. Sí, eso lo dije ya. Ay, vale, perdón. Ah, bueno, y he salido en Cultura Fan, que la hace ella. También. Y ella también. Que nos estaba hablando antes era Flan, que también es una conocida del podcast. Bueno, yo tengo un podcast. Y como me gustó mucho, pues bueno, una cosa que no he dicho es que yo antes de que Marina me dijera que si me apetecía hablar de publicidad, yo no tenía ni puñetera idea de publicidad. Y me gustó mucho, más que hablar de publicidad, investigar sobre el perfil del jugador, los perfiles de los jugadores, que no me había dado cuenta, pero es una cosa como que llevo observando durante mucho tiempo, porque también he trabajado mucho en eSports, pero eso es otra cosa
totalmente paralela y extraña en mi vida. Y siempre me ha generado mucha curiosidad el perfil del gamer. Y bueno, pues yo voy a seguir con mi track de investigar quién juega, quién es la persona que juega y qué hay detrás de la persona que juega. Y bueno, pues voy a publicar de momento un artículo pronto en un sitio conocido, que ya os diré. Y bueno, ¿qué novedades? The Guardian, sí. No quería decirlo. Podías no haberlo dicho, tío. No, yo quería añadir una cosita. Es cierto, yo estoy totalmente de acuerdo en que por eso me refería a que generalmente la perspectiva de género se suele ver como algo complementario, ¿no? Y es cierto que en esa naturaleza complementaria pues está más o menos contenida, y entonces digamos que es como, bueno, pues mientras no salga de ahí, a mí no me molesta, ¿no? En plan, a mí no me salpica, entonces me da lo mismo. Que hablen entre ellas, a mí me da igual, ¿no? Y por eso yo creo que la victoria real será cuando sea natural, ¿no? Igual que, yo qué sé, una perspectiva de clase de forma... es que no hace, sin querer, ¿no? Como que estás escribiendo y de pronto, ¡uy! Como se te cae ahí una referencia a Marx. ¡Ah, shit! Salen simplemente, ¿no? Porque por eso son cosas que a pico y pala, imagino, pues se han ido introduciendo en la manera de pensar de todo el mundo. Yo creo que la victoria será eso, cuando leer a mujeres no tenga... no sea una postura o un pin, ¿no? En plan, mira, hoy me leí un blog. que no sean los deberes, ¿no? En plan, ¿no? Hoy he bebido 2 litros de agua y he leído un Tumblr de no sé qué. Es como, no, cuando sea absolutamente natural y para eso hace falta infinito trabajo, ¿eh? Porque hay que iba a decir echarlo todo abajo y luego levantarlo de nuevo. Igual no hace falta ser tan violento, pero no estaría mal. Pero que evidentemente yo creo que la victoria será eso, ¿no? Cuando todas estas ideas calen por completo, y para eso evidentemente yo creo que hay que hacer un trabajo infinito, que es lo que hacen ellas y por lo que estoy 1000 veces agradecido. Bueno, también me gustaría recordar que si tenéis algún evento, blog, canal de YouTube, podcast, lo que sea, no invitéis a chicas solo a hablar de cosas de género, por favor. O sea, mirad un poco de qué más pueden hablar o saben hablar o cuáles son sus ambiciones, intereses, profesiones, y que hablen también de otra cosa, que es que parece que solo tenemos un track y no, podemos hablar de cualquier cosa. No sé si han surgido nuevas preguntas, no sé. Dime, y lo traslado. En primer lugar, gracias a las autoras por escribir una cosa así. Y a vosotros os quiero preguntar qué sensaciones os llevasteis tras la presentación del libro. La primera, el éxito que tuvo, la cantidad de libros que firmasteis, y si creéis que el mensaje caló o se rompió por el camino por algunas preguntas que se hicieron. Y para el editor, si te has llevado algún tipo de sorpresa, buena, mala o desagradable con las ventas, o te lo quieres reservar. Bueno, nos preguntan cómo fue la presentación del libro, cómo estamos llevando el éxito y cómo estamos llevando las críticas. Empezamos por nuestras escritoras. En la primera presentación estábamos un montón de nosotras, prácticamente todas las chicas que vivimos en Madrid. Y así que nada, o sea, cualquiera de vosotras puede decir qué opina. Yo en general estoy muy contenta porque sí que es cierto que siempre A ver, es tema de género, vamos a ver. Solo con mencionarlo ya te han salido 3 haters más, ¿no? Entonces, sabes que te va a caer mierda. Pero para mí ha sido lo menos escuchado, quizá, porque... no sé, yo estaba deseando ver a aquellos que se compran el libro para quemarlo y grabarse. No sé, era como... Tenía mucha ganas de que esa gente me diera su dinero. Entonces era como... estaba deseando ver cosas así. Tampoco he visto cosas tan radicales. Entonces estoy bastante contenta. Y sobre todo porque a mí me cuesta mucho escribir. Yo sé dibujar y me gusta mucho ilustrar y me cuesta muchísimo escribir. Y lo voy a pasar regular con la tesis por eso. Entonces... cuando ver que mi capítulo está gustando tanto, dices, vale, pues está mereciendo la pena, ¿no? En plan, esto está sirviendo de algo y mucha gente que
que ha estudiado Historia del Arte, pues me ha escrito por privado y me ha comentado, ¿no? que nunca había reflexionado sobre eso. Entonces yo me voy a quedar con lo bueno, como siempre. Voy a omitir lo de las preguntas en la anterior presentación, eso le toca a otra comentarlo. A Naril, que estaba allí presente. Sí. Bueno, a ver, en cierta estoy bastante contenta de que creo que tenemos ciertos círculos o ciertas comunidades dentro de al menos de lo que son los videojuegos madrileños que nos apoyan bastante y que al menos tienen un discurso de apoyo que es en parte lo guay de que al menos de que generalmente se considere eso, aunque haya gente que piense lo contrario, pero que sienta vergüenza de decir sus opiniones de mierda. O sea, es parte del proceso. Y las preguntas, o sea, es verdad que hubo alguna pregunta un poco extraña. lo de que qué pensamos de la representación LGTB en los videojuegos. Mi momento favorito fue cuando Diana dijo, pues muy bien. Nos preguntaron que qué pensábamos sobre la representación LGTB en los videojuegos y yo dije, pues muy bien. Porque claramente, o sea, nos parece bien, o sea, no sé qué se puede opinar de eso, o sea... Hay poca, exacto, hay poca, ya está. Porque no son todos los personajes LGTB, es mi único problema. Bueno. En Overwatch sí todos son. Pero a veces, de vez en cuando, los autores meten algún personaje hetero así un poco forzado, que tú dices, ¿dónde va? Tenemos que cortar eso ya, ¿eh? Sí. Y luego lo de que si queríamos, en plan, hacer una versión más feliz del libro. Eso fue... Eso es real, eso es real. Sí. Nos dijeron que había quedado todo como un poco funesto, un poco enfadado y sí, que nos había quedado todo un tono un poco enfadado y que por qué no hacíamos una cosa pues un poco más animada, ¿no? Que parecía que estábamos enfadadas o algo. Yo qué sé. Sí, que como ser mujeres nos hacía más felices jugando videojuegos o algo así. Pues bueno, o sea, quizá es parte un poco, o sea, eso de que a mí tampoco me mola estar aquí hablando de género, o sea, quizá ligado con la pregunta de antes, a mí no me mola tener que hablar de género, o sea, pero aquí estamos. No sé, María, ¿tú quieres incluir algo más? Nada, eso, que lo que han dicho mis compañeras que está bien. Es que claro, la movida de... A ver, es que siempre pones a mujeres a hablar de género, pero es que a mí muchos juegos me los fastidian el tema del género. En plan, y yo sé que yo no disfruto de cosas de las que un hombre sí que disfrutaría, o que disfrutaría con menos reparos que yo. A mí hay cosas que es que me la fastidia directamente, en plan, pero esto es una mierda, ¿sabes? O que me he puesto mal, o muchos juegos, o muchas cosas no las veo, no las leo, no las juego, porque digo, es que va a ser misógino y lo voy a pasar mal. Entonces, me parece muy, muy complicado lo de solo traer mujeres para hablar de género, me parece que es lo peor. Pero es que es una cosa que no me puedo quitar. Es que lo voy a tener siempre esa perspectiva. Y es algo que me define cómo soy y define cómo se comporta el mundo conmigo. Yo a lo mejor voy a comprar a un juego y me dicen que es para tu novio. No, es para mí. ¿Sabes? Entonces, de hecho, me acuerdo, en una tienda entré yo sola en la tienda y me dijo el dependiente, bueno, ¿queréis el juego envuelto? Y yo... ¿cómo que queréis? ¿Os hago un seguro? Y yo, ¿pero qué? ¿Quién es la otra persona? Tengo un poltergeist detrás. Así es. Entonces, o sea, tengo un stand de yo-yo. No, es que estoy segura de que el dependiente me estaba hablando a mí, pero estaba pensando en un hipotético novio, marido o whatever, ¿sabes? Y creo que es muy difícil quitarse, es muy difícil separar. A mí me cuesta un montonazo separar, porque es que muchas veces eso, estoy jugando al Kingdom Hearts y es como, ay, pero ¿por qué Kairi es así? ¿Por qué? ¿Sabes? Y es que es así todo el rato y no sé. Me parece muy, muy complicado. O sea, es que es una mierda realmente, porque es como que te meten en una jaula, pero es que es como, ay, pues es que tampoco puedo salir de aquí, porque que esto me está afectando a mí la vida, me la está arruinando. Y me parece que es importante también sacar esto de dentro, ¿sabes? Exacto. Bueno, Víctor, ¿cómo estás lidiando con el éxito, la fortuna que te está trayendo Protesto? Está siendo horrible. Gente me para por la calle. No.
en nombre de la transparencia. La verdad es que a nivel de ventas ha ido más o menos como esperábamos. No ha habido ni un pico gigantesco ni ha sido como nadie lo compra. Ha estado guay. Así que dentro de esa normalidad, lo que sí que me ha sorprendido, como decía Isi, es que no ha habido nadie quemando el libro ni cosas así, ¿no? Como estas reacciones realmente furibundas, precisamente, que nos esperábamos en general, porque hablando con Marina muchas veces era como, joder, hay que tener mucho cuidado, hay que medir al milímetro cada palabra de las notas de prensa porque lo van a mirar todo con lupa, tal, no sé cuál. Y en realidad la acogida ha sido bastante buena, ¿no? Ha habido fuera de la gente que reconozco al menos, o que sé que Nick tienen en internet, vaya, he visto a mucha gente hablando del libro bien, he visto a mucha gente que igual tiene un interés periférico en los videojuegos, joder, recibiendo el libro y diciendo, vale, pues a ver qué hay aquí, o incluso destacando capítulos que le parecen interesantes, no sé, creo que dejando de lado el hecho de que evidentemente el tema es relativamente actual, hacía falta algo así, no hacía falta algo que no fuera, en fin, que está guay hablar de, yo que sé, del Final Fantasy V, pero ya está, ¿no? ya hay suficiente, ya se ha hablado lo suficiente. O sea, creo que ha llegado en un momento muy bueno en ese sentido. Y la verdad es que porque la gente está como más abierta a realmente ya no solo a leer cosas con perspectiva de género, sino en realidad a leer un poco cosas que no son las que generalmente leen, ¿no? Porque eso es algo que me pasaba a mí hasta hace no mucho, en realidad, que creo que es relativamente fácil caer en la trampa de querer algo parecido, ¿no? Como en YouTube, ¿no? Que te recomienda cosas parecidas. Cuando lo guay de leer, en mi opinión, es precisamente leer cosas que te abran más los ojos, ¿no? Y que te abran las posibilidades de otros parecidos. Entonces, no sé. Yo la verdad es que he aprendido mucho con el libro, y si ellas también han aprendido, pues la verdad es que es chapo. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias, chicas. Ha sido un placer estar aquí con vosotras, que presentéis Protesto en Cultura Fan. Y nada, nos auguro un mundo de éxito y de bañarnos en billetazos gracias a este libro, vamos. Y pues eso, muchísimas gracias, chicas. Y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias, Diana. Gracias.
Gracias a Javi y el equipo de Viñetas Comic y a todos los que habéis venido aquí. De verdad, ha sido un placer estar con vosotros, a pesar de los problemas técnicos, a pesar de que no hayamos podido hacerlo en directo. Ha sido todo un gusto. Recordad que podéis encontrarnos y seguirnos y suscribiros a nuestro Twitch, YouTube, iVoox, iTunes y Spotify. Y si te gusta lo que escuchas, si os gusta lo que habéis visto, podéis invitarnos a un café en Coffee Cultura Fan. Podéis echar un duro aquí y seguirnos en redes sociales. Hasta la próxima, chicas.